¿va? Y habíamos visto, creo que hasta aquí nos quedamos ayer, ¿verdad? Que mostráramos que este campo vectorial no es un campo gradiente o no es conservativo. Ok, nada más para recordar. Recuerden que para calcular el rotacional de una función vectorial o de un campo vectorial, vamos a trabajarlo como el producto cruz, para que sea más fácil de recordar la expresión esa que teníamos. Recuerden que esto es un vector, entonces vamos a tener componentes. Ya depende a la hora de hacer nuestras derivadas parciales si esto es 0 o diferente de 0, ¿va? Ahora vamos a empezar con este ejercicio, que es con lo mismo, pero ahora nos dicen que demostremos que esto es un campo vectorial conservativo. ¿Qué significa eso, chicos? Que el rotacional es 0. Que el rotacional les tiene que dar 0, ¿va? Entonces, está muy fácil. Ya saben cuál es la respuesta. Nos está diciendo que demostremos, pero nada más no me lo vayan a escribir así, nabla, cruz, f y el determinante igual a 0. No, hay que hacer las derivadas, ¿va? Hay que escribirlas. Digo, aunque no me lo vayan a entregar, hay que hacerlo. No te pases. Ahorita te voy a ir a preguntar. Cuando terminen me dicen, por favor. ¿Sí? Sí. ¿Les digo las derivadas? Ay, perdón, pero yo no te entendí. A ver, ¿me lo puedes hablar? ¿Qué pasó? Que se le está trabando.
Ok. A ver, chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, porque digo, ya no supe quién se le está trabando, a mí o al compañero. Yo no entendí si me preguntó. Sí, dije, ya no entendí si me estaba preguntando algo o me estaba diciendo que ya lo terminó. A ver, ¿alguien me puede ayudar o me lo puedes volver a repetir, por favor? Porque no te entendí. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Bueno. Le había dicho que sí, decía lo que quedaban las componentes, o sea, lo que se restaba. Recuerden que cuando nosotros escribimos nuestro rotacional, ya sea que lo escriban de esta forma o usando el producto cruz, es lo mismo, nabla cruz F. Estas dos primeras hileras yo les decía que no van a cambiar, I, J, K y esto, porque esta es la definición de nuestro operador nabla. Entonces, este no nos va a cambiar. Lo que nos va a cambiar va a ser la última hilera, ¿ok? La última fila, porque aquí pues va a depender de nuestro campo vectorial o de nuestra función vectorial. ¿Ah? Ya una vez que lo tienen así escrito, recuerden que hay que calcular las derivadas. Ahora, aquí nos está diciendo que demostremos que este campo vectorial es un campo conservativo. Si nos dice que es un campo vectorial conservativo, nuestro rotacional tiene que ser igual a 0. Si por ahí no les da 0, o es que lo hicieron mal, o es que este campo no es conservativo. ¿Ah? ¿Ya lo terminaron, chicos? Ya. Ya. ¿Sí les da 0? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces ahí está. Cuando ustedes lo escriben de esta forma o de esta forma, la forma que les guste más, eso es lo que tienen que acomodar. Yo les decía que aunque ya saben que esto es igual a 0 porque nos está diciendo que demostremos que es conservativo, bueno, sí me tienen que poner las derivadas, ¿eh? No tienen que escribirme nada más. Incluso esto, que ha llegado a pasar que me ponen nabla cruz F igual a 0. Ajá, y o sea, sí, ya sé que es un campo vectorial conservativo, pero ¿por qué me da 0? O sea, no quiero que me hagan eso ni en las tareas ni en los exámenes, ¿eh? Aunque les estén diciendo y que demuestren qué hay que hacer, aunque les dé flojera, porque ya saben que si es un campo conservativo, pues esto les tiene que dar 0. Si no, es que no es conservativo. Pero hay que escribir esto. Ay, permítanme tantito. Es que es la maestra de mi hijo. Bueno. Bueno, ahorita que voy a marcar, no sé qué. Entonces, hay que escribir esto, ¿va? Y hay que escribir nuestras derivadas parciales para verificar que realmente esto es un vector 0. ¿Ah? Entonces, cuando hagan sus derivadas parciales, bueno, pues se les van a cancelar todas las componentes. Pero no quiero que nada más me escriban esto igual a 0, ¿eh? Ok, bueno. Esto es en cuanto al rotacional. Entonces, ya vimos dos tipos de vectores. El gradiente de una función escalar que nos va a dar un vector, ¿ok? Porque recuerden que el gradiente es el operador nabla por la función vectorial, la función escalar. Ahí lo estamos aplicando a una función escalar. Pero como nabla es un vector, pues eso nos va a dar un vector. El gradiente de una función escalar es un vector. El rotacional lo vamos a aplicar a un campo vectorial, a un campo de fuerzas, y también va a ser un vector, ¿ok? Tiene componentes I, J, K, y si es un campo vectorial conservativo, bueno, vamos a tener un vector 0. ¿Ja? El siguiente tema que nos toca ver es la divergencia. Pero a diferencia de
los otros dos, del gradiente y del rotacional, la divergencia va a ser un escalar. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo definimos la divergencia. Sea F un campo vectorial, un campo de fuerzas, que lo hemos estado definiendo si estamos en el espacio de esta forma, PI más QJ más RK. Este F es un campo vectorial sobre el espacio. Y además existen las derivadas parciales de primer orden, la derivada parcial de P con respecto a X, la derivada parcial de Q con respecto a Y y la derivada parcial de R con respecto a Z. Entonces, la divergencia de F es la función de tres variables definida por esta forma. Div F es igual a la derivada parcial de P respecto a X más la derivada parcial de Q respecto a Y más la derivada parcial de R respecto a Z. Sí. Estoy ocupada, Sebastián. Sí. Pero ahorita déjame trabajar. Muy bien. Ay, perdón, chicos. Me dijo que está estudiando porque también está en exámenes. Me van a preguntar. Ok, bueno, entonces esta es la definición de la divergencia de F. En notación de operador, fíjense, esta divergencia de F es el producto punto entre el operador nabla y nuestro campo vectorial. Por eso es de que aquí ya no aparecen las componentes. Recuerden que si nosotros hacemos este producto punto, nabla es la derivada parcial con respecto a xy, más la derivada parcial con respecto a yj, más la derivada parcial con respecto a zk. Punto f, que f es esto, y punto i, recuerden que nos da 1. J.J, 1, K.K, 1. Por eso es que la divergencia es un escalar. Aquí ya no hay vectores, entonces tengan mucho cuidado con eso. Recuerden que el gradiente y el rotacional son vectores. La divergencia lo que les va a dar va a ser un escalar. Ahora, nótese que el rotacional de F es un campo vectorial, mientras que la divergencia de F, que la pueden escribir con letra, div, así como escribíamos rot, F, también lo pueden escribir así con letras, o la notación que más se utiliza es nabla.f. Producto es escalar, producto punto. ¿Va? Mientras que la divergencia de F es un campo escalar. ¿Ok? Y leemos este producto punto de nabla con F como la divergencia de F. Lo pueden escribir de esta forma o la pueden escribir de esta forma. Entonces, ¿cuándo diferenciar o cómo leer un producto punto, un producto escalar de la divergencia? Esto es lo que nos los va a determinar. Recuerden cuando nos aparece ese nabla. Cuando a ustedes les aparece nabla, entonces esto es la divergencia de F, la divergencia de G, la divergencia de cómo ustedes definan su campo vectorial. Esto es un vector. ¿Ah? Lo mismo cuando trabajamos con el rotacional. Si los van a escribir en forma de producto cruz, ¿qué los va a diferenciar? El nabla. Recuerden que es nabla cruz, F. Divergencia y rotacional. Actúa sobre un campo vectorial. Está F. El gradiente, ese actúa sobre un campo escalar. Recuerden que tenemos una F minúscula. ¿Ah? Entonces, hay que tener cuidado con esas notaciones. Sobre todo para su siguiente curso que lo van a utilizar. ¿Ah? Ahora, si imaginamos este campo vectorial F como el campo de velocidad de un gas o fluido, entonces la divergencia de F representa la tasa de expansión por unidad de volumen del gas o fluido. Por ejemplo, si nuestro campo vectorial F, definido como XY más YJ más ZK, la divergencia de F va a ser igual
a 3. ¿Okay? Recuerden que la divergencia de f pues va a ser la derivada parcial de x con respecto a x, que es 1. La derivada parcial de y con respecto a y es 1. La derivada parcial de z con respecto a z es 1. 1 más 1 más 1, eso nos da 3. ¿Okay? Esto significa que el gas se está expandiendo a la tasa de 3 unidades cúbicas por unidad de volumen por unidad de tiempo. ¿Ah? Esto es razonable, pues en este caso, este F es un vector radial hacia afuera. Y conforme el gas se mueve hacia afuera a lo largo de líneas de flujo, se expande. Si la divergencia de F es negativa, si es menor a 0, significa que el gas se comprime. Entonces, siempre que ustedes tengan una divergencia positiva, recuerden eso que tienen ahí, si es un gas o es un fluido, se está expandiendo. Si les da algo negativo, quiere decir que se está comprimiendo. Ejemplos. Si F, o sea, si nuestro campo vectorial es igual a x por zi más x y zj menos c cuadrada k, encontrar la divergencia de F. Ya sea que lo escriban de esta forma, ya sea que lo escriban de esta forma. Recuerden que es la derivada parcial de P con respecto a X, la derivada parcial de Q con respecto a Y, la derivada parcial de R con respecto a Z. Esto es P, esto es Q y esto es R. Solamente vamos a calcular nuestras derivadas parciales. Con respecto a X, nos va a quedar Z. Con respecto a Y, pues vamos a tener XZ. Y con respecto a Z, esto es 0. ¿Okay? Esta es la divergencia de F. Recuerden, esto es un escalar. Va a ser un campo escalar. Teorema. Si F igual a PI más QJ más RK es un campo vectorial sobre el espacio, sobre R3, y P, Q y R tienen derivadas parciales de segundo orden, entonces la divergencia del rotacional de F, que se escribe de esta forma también, es igual a 0. Vamos a calcular la divergencia del rotacional de F igual a 0. ¿Se acuerdan por ahí que también teníamos, cuando vimos el rotacional, teníamos también por ahí un teorema que era igual a 0? ¿Recuerdan cuál era ese? ¿Se acuerdan, chicos? Ayer se los mostré. También un teorema. El rotacional ¿Perdón? No, el rotacional del gradiente. El rotacional del gradiente. Exactamente. El rotacional del gradiente de F es igual a 0. ¿Qué empezamos a ver primero? Pues el gradiente, ¿no? Pues ya sabemos qué es el gradiente, cómo se define. Luego vimos el rotacional. Por eso es que el rotacional del gradiente es igual a 0. Pero ahora pues ya sabemos qué es el gradiente, qué es el rotacional y ahora qué es la divergencia. ¿Ah? Ahora, la divergencia de cualquier rotacional les va a dar 0. ¿Ok? Entonces, no importa aquí cuál sea su F, siempre que hagan la divergencia de un rotacional, esto les va a dar 0. La demostración es muy parecida. Tienen que ver aquí también, recuerden que nos está diciendo que tienen derivadas parciales de segundo orden. ¿Ah? La divergencia del rotacional de F es igual. Aquí tenemos nuestro operador Nabla, que van a ser estos. Ahora, el rotacional de F, ya sabemos que van a ser estos términos. Cuando los multiplicamos y punto I, pues aquí ya no van a aparecer nuestros vectores unitarios, solamente nos va a quedar esto.
esto multiplica esto, esto multiplica esto. Entonces aquí es donde aparecen las derivadas parciales de segundo orden, ¿no? R, X, Y. Y luego aquí menos la derivada parcial segunda de Q con respecto a X, con respecto a Z. Más, aquí hacemos lo mismo, aquí hacemos lo mismo. Por aquí se nos van a cambiar, mira, tenemos este término y tenemos este término. Por teorema de derivadas cruzadas o por teorema de las derivadas mixtas, esto es igual a esto. La derivada parcial de X, derivada parcial de Y, es igual a derivada parcial de Y, derivada parcial de X. Entonces, ese término se nos cancela. Aquí tenemos Q que vamos a derivar con respecto a X con respecto a Z. Pero acá tenemos con respecto a Z con respecto a X. También por teorema de la derivada mixta, estos son iguales, uno es positivo, otro es negativo, pues se nos cancelan. Y en este caso con P tenemos con respecto a Y con respecto a Z, y por acá también tenemos con respecto a Z con respecto a Y. Otra vez, por teorema de la derivada mixta, estos son iguales, este es positivo, este negativo se nos cancela, y por eso es que esto va a ser 0. ¿Ah? Siempre les va a dar 0. Ahora, si el rotacional de F está relacionado con las rotaciones y la divergencia de F está relacionado con compresiones y expansiones, cuando algo se comprime o cuando algo se expande, esto es importante que lo recuerden. Sobre todo, yo les digo, esta parte lo van a utilizar mucho en su siguiente curso de integral. Cuando vean integrales de línea, las integrales de superficie, ¿va? Y trabajen con los teoremas. Entonces, rotacional de F se relaciona con rotaciones, divergencia de F se relaciona con cosas que se comprimen y se expanden. Si la divergencia de F es igual a 0, decimos que F es incompresible. Y decimos que F es irrotacional si el rotacional de F es igual a 0. ¿Ah? Entonces ahí como que se van relacionando estos términos. Ahora ustedes van a hacer este ejercicio. Muy fácil. Calcular la divergencia de F igual a X cuadrada Y más ZJ más X por Y por ZK. ¿Ah? Me dicen cuando terminen, pero no me digan el resultado. ¿Okay? ¿Alguien va a participar? Ya. Ya. Ok. Ay, sí me gusta que sí están trabajando, chicos. Bueno, al menos 2 ya terminaron. Vamos a ver que los demás también terminen para saber cuál es la divergencia de ese campo vectorial. Ya, profe. Ya también. Ya. Ya. A ver, déjenme ver. Ay, miren, hoy hay más conectados que ayer. Eso me da gusto, chicos, porque luego me pone triste cuando se conectan muy poquitos. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes andan por aquí? Que no tienen todavía participación. Valente Manuel. ¿Ya lo tienes? Aún no. Valente. Pero. Hola. No. ¿Mande?
No, todavía no. Ok, bueno, no pasa nada, pero sí es importante que los trabajen, ¿eh? A ver, vamos a ver quién más. Johanna Dalit. ¿Ya tienes la divergencia de F? Todavía no, maestra. Miranda. Sí, me dio 3XY. A ver, aquí nos dice... Nos dice Miranda... Ay, ¿dónde se puso? Que es 3XY. ¿Eso es lo que les da, chicos? Sí. Entonces, por favor, por ahí los que todavía no lo tienen, copien, bueno, anoten por ahí el resultado y trátenlo de hacer. Ah, yo no recuerdo si... A ver, bueno, pues ahí lo tienen. Es muy fácil, chicos. Recuerden nada más cómo se define la divergencia de F, que es igual a la derivada parcial con respecto a X. Esto es el operador nabla. Recuerden que la divergencia de F es el producto punto entre nabla y F. ¿Ah? Entonces, nabla son estos términos y F pues va a ser cada una de estas componentes. Esto es P, esto es Q y esto es R. Y ahora sí, ya una vez que lo tenemos escrito de esta forma, como es un producto punto, ya no es necesario escribir los vectores unitarios. La derivada parcial con respecto a x de x cuadrada y, pues nos va a dar 2xy. La derivada parcial con respecto a y de z, esto es 0. Esto es una constante. Y la derivada con respecto a z de x y z, pues nos va a dar xy. Estos dos términos los sumamos y va a ser igual a 3xy. ¿Ok? Si se fijan, esto es diferente de 0. ¿Ok? Quiere decir que nuestro campo puede expandirse o puede contraerse. Eso va a depender, pues, de los valores de x y de y. Pero esto no es, a menos que x y y sean 0, pues esto nos va a dar 0. Entonces ya se dice que es incompresible. Pero pues esto entonces va a depender de los valores de x y de y. Otro operador diferencial se presenta cuando calculamos la divergencia de un campo vectorial gradiente. ¿Okay? Cuando tenemos el gradiente de f. Fíjense, f es un escalar, este es un vector, el operador nabla. Si f es una función de 3 variables, tenemos que la divergencia del gradiente de f es igual a escribirlo de esta forma. ¿Okay? La divergencia del gradiente de f va a ser igual a la segunda derivada parcial de f con respecto a x cuadrada más la derivada parcial segunda con respecto a y cuadrada más la derivada parcial segunda de f con respecto a z cuadrada. Recuerden aquí que nabla pues es la derivada parcial con respecto a x. Pero el gradiente de f es la derivada parcial de f con respecto a x. A la hora de hacer este producto punto, recuerden que los dos son vectores. I punto I pues nos va a dar 1, J punto J nos va a dar 1, K punto K nos da 1 y nos queda esto. ¿Okay? Son las segundas derivadas o las derivas parciales de segundo orden. Y nosotros podemos escribir nabla punto nabla, ¿okay? Como nabla al cuadrado. Pero siempre que ustedes vean nabla al cuadrado, esto es lo que se conoce como el laplaciano. ¿Ah? Esto es el laplaciano. Ahora, cuando tenemos el laplaciano de una función f, vamos a tener justo esto. ¿Okay? Esto que teníamos aquí de la divergencia
del gradiente de f no es otra cosa más que el laplaciano de f. ¿Ya? Siempre que vean nabla al cuadrado, se conoce como el operador de Laplace o laplaciano. También podemos aplicar el operador de Laplace, este nabla al cuadrado, a un campo vectorial f. ¿Okay? Recuerden, en el caso anterior lo tenemos a un campo escalar, esa f minúscula. F igual a PI más QJ más RK en términos de sus componentes. Y entonces ahora aquí el laplaciano de F mayúscula, o sea, el laplaciano de este campo vectorial va a ser el laplaciano de PI más el laplaciano de QJ más el laplaciano de RK. ¿Ok? Entonces nada más hay que tener cuidado. Si nuestro operador de Laplace opera, hágase la redundancia, sobre un campo vectorial o sobre un campo escalar. Si opera sobre un campo vectorial, el laplaciano pues va a ser un vector. Si opera sobre un campo escalar, el laplaciano va a ser un escalar. Ahora, ustedes van a hacer estos ejercicios y si es importante, a lo mejor hoy no los terminemos, no nos dé tiempo, pero conforme los vayan terminando, chicos, quiero que los escaneen, que los pasen a su compu, porque van a participar 4 personas, ¿sí? Y nos van a compartir su pantalla, porque yo quiero ver cómo hacen sus demostraciones, ¿ok? Entonces, vamos a demostrar estas identidades, ¿ok? Suponiendo que existen derivadas parciales y que son continuas. Si f minúscula es un campo escalar, este que aparece aquí es escalar, y f mayúscula y g mayúscula son campos vectoriales definidos de esta forma para que ustedes puedan hacer sus demostraciones. Aquí tenemos f a que es igual, g a que es igual. Entonces van a demostrar que la divergencia de la suma de dos campos vectoriales pues va a ser a la divergencia de cada uno de los campos, ¿va? La divergencia de f más la divergencia de g. Luego aquí vamos a mostrar que la divergencia de el producto de un campo escalar con un campo vectorial, pues va a ser esto. La divergencia de la divergencia del producto cruz, f y g. Y el rotacional del rotacional de f igual a esto.
Recuerden quién es F, quién es G, y esta F minúscula es un campo escalar.
¿Cómo van, chicos? En el segundo. Ok. Bueno, miren, nos queda poco tiempo, como 5 minutos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tratar de trabajarlos con el material que tenemos, ¿ok? O checar ahí en el libro, en el estuario. Y escríbanlo, pero traten de entender qué es lo que están haciendo, ¿va? Ya una vez que los tengan, estos 4, por favor, escanéenlos. Ténganlos listos. Mañana los vamos a revisar, pero sí quiero ver sus libretas, quiero ver sus apuntes. Quiero ver qué fue lo que hicieron con estos 4 incisos. ¿Va? Entonces, se les queda de tarea. Sí. No puede ser a computadora. ¿Mande? Y no puede ser a computadora. Ah, lo pueden hacer a computadora, pero lo que yo quiero ver es qué hicieron, que ustedes realmente hayan trabajado. Como les digo, es bien difícil que pues usted esté viendo, ¿no? Y tampoco quiero que prendan pues sus pantallas, porque pues esto del internet de por sí luego es lentón. Imagínense todos con las cámaras encendidas y eso pues se va a alentar más. Tampoco quiero llegar a eso. Pero quiero ver qué están haciendo, quiero ver sus notas, quiero ver sus apuntes, ya sea que lo hagan a computadora o que lo hagan a lápiz, bueno, a mano, pero quiero ver sus notas, que realmente lo hayan hecho, ¿no? Quiero que me lo compartan. Entonces, mañana a los que les pida, compartan. Por favor, si no lo pudieron hacer, no se preocupen, pero entren a clase. ¿Ah? Si no les da tiempo, porque ahorita me acabo de acordar que mañana tienen examen, no sé, ¿su examen es antes de la clase o es después de esta clase? Es a las Es a 9. las 9. ¿A las 9 de la mañana? Ah, bueno, entonces ya después de su examen, pues se pone, ahorita pónganse a estudiar para su examen, y ya después de su examen, pues se ponen a revisar estos apuntes si tienen tiempo, si no tienen por ahí otra clase. Miren, si no les da tiempo, no se preocupen. Los checamos en clase o los hacemos en la clase. Lo que yo no quiero es que dejen de asistir solo porque no hagan los ejercicios. ¿Ah? Es importante que estén aquí. Ya ayer ya les comenté por qué, ¿no? Entonces, no se preocupen. Si lo pueden hacer, háganlo. Si no, porque yo entiendo que tienen que estudiar para su examen y luego pues también tienen otras clases. Si no les da tiempo, los checamos en clase. ¿Ah? Lo que puedan hacer, trátenlo de tener ya pasado en su compu o en el dispositivo que puedan presentar para que yo pueda ver qué hicieron. ¿Sale? Pero por favor, conéctense. Entonces, que tengan muy bonita tarde, chicos, y nos escuchamos mañana. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta Hasta mañana. mañana. Gracias, hasta luego. Vayan bien a su- Hasta mañana.